Hola, buenas tardes, bienvenido y primero de todo daros las gracias por participar hoy aquí con nosotros, por asistir a este webinar que vamos a llevar sobre el bullying aquí en nuestro centro de Itacoín. Paso a presentaros a mis compañeros, ¿vale? Él es Nacho Mesa, el director y enfermero de nuestro centro. Susana Recuerdo, psicóloga y coordinadora clínica del centro. Y yo soy Carmen Alcaide, soy psicóloga y soy coordinadora de admisiones, ¿vale? Primero iniciará Susana haciendo una introducción más bien teórica. Continuaré yo con una parte pues más de recursos, de estrategias para afrontar el bullying. Y luego continuará Nacho con el tema de cómo intervenimos, cómo trabajamos en nuestro centro este tema. Quería comentaros que vamos a proceder a grabar el webinar, tanto por compañeros que nos lo han solicitado, que no pueden asistir, para que luego lo puedan ver, ¿vale? Con posterioridad. Pues nada, os dejo con mi compañera Susana, que inicia la parte teórica, ¿vale? Buenas tardes. ¿Nos escucháis Sí, bien? perdón. Vale, se nos escucha bien entonces, ¿no? Bueno, al final de la presentación dejaremos un espacio para las preguntas que os queden, dudas, sugerencias y demás. Bueno, tenemos la presentación lista. ¿Veis la presentación? Sí, ¿no? Bueno, a ver, como ha comentado mi compañera Carmen, yo voy a dedicarme un poquito más a lo que es la parte teórica. Bueno, a ver, voy a empezar por lo que es en sí, lo que es el concepto de bullying, ¿no? La palabra bullying se originó en Gran Bretaña en la década de los 70 y proviene del verbo bull, que significa atormentar o acosar. Bullying o acoso escolar, bueno, es escolar porque como ya veremos más adelante, que explicaré en los actores, ¿no?, que intervienen en el fenómeno del bullying, la presencia del grupo es muy importante, ¿no? Y como sabemos, pues el entorno habitual de los menores de edad es en la escuela, por eso es acoso escolar, ¿no? Bueno, el bullying es una forma de agresión repetida, esto es importante que nos quedemos con esta parte del concepto, y sistemática, en el que se presenta un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima y que genera un daño físico, psicológico o social. Para que nos hagamos una idea del alcance de este fenómeno, sí me gustaría hablar de algunos datos que, bueno, que tenemos bastante actualizados y sobre todo, y me parece también muy importante, hablar de ideas erróneas o falsas, mitos, para entender bien de qué estamos hablando, porque si lo entendemos bien, podremos actuar, prevenir primero y luego, y si se da, pues entonces actuar. Bueno, en España, en el año que estamos, en el 25, según la Mutua Madrileña, un informe que ha hecho la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, el 12,3% de del alumnado español afirma sufrir bullying, ¿vale? Esto supone que uno de cada 10 niños sufren bullying. Si en un aula, si en un aula de unos 25 alumnos hay unos 2,5, 3 casos de bullying, imaginaros de lo que estamos hablando, ¿no? El alcance. Según la Fiscalía de Menores, en el año 2024 hubo unos, bueno, 1.196 casos de bullying en España. Este aumento tan brutal del bullying, eh, creemos que tiene mucha influencia lo que es la parte digital, ¿no? El ciberacoso. El ciberacoso está en aumento eh, y, entre otras cosas, gracias también a la aparición de la inteligencia artificial, ¿no?, que está detrás de la manipulación de fotos, de vídeos y demás. Quiero decir boomerang.
Sí pediría, por favor, que quitáramos los micros y así no se acoplan los sonidos y me podéis oír todos mejor, ¿vale? Bueno, como decía, en el ciberbullying, las plataformas más usadas suelen ser un 72% WhatsApp, en un 45% Instagram y un 42% casi TikTok. Entonces, el tema de los grupos de WhatsApp, en los menores hay que tener mucho cuidado, ya veis que es un tanto por ciento muy, muy elevado. Y bueno, el alcance tan grande que tiene este fenómeno, pues bueno, no tenemos nada más que recordar, por ejemplo, a Sandra Peña, que es la chica que se suicidó hace más o menos un mes en Sevilla, fruto de eso, de haber sufrido bullying. Entonces, es un fenómeno al que tenemos que prestarle muchísima atención. Como tal, creo que es muy importante que reconozcamos los mitos o ideas falsas que, que hay sobre el bullying, porque así podemos comprender realmente lo que es. Bueno, antes de pasar a los mitos, perdón, sí quería comentar que en nuestro centro, Itacoin, más o menos, bueno, hemos calculado que entre el 85 y el 90% de nuestros pacientes han sufrido bullying, ¿vale? Con lo cual, imaginaros lo importante que es el bullying como factor desencadenante luego de problemas de salud mental, ¿no? Y también casi la mitad de los chavales que están y chavalas de nuestro centro han sido agresores de bullying. En muchos casos, el que primero es víctima, al tiempo pasa a ser agresor después, ¿no? Pero bueno, ya todo esto hablarán también compañeros más adelante de la presentación. En referencia a los mitos, por ejemplo, hay una idea falsa muy común que es que esto es cosa de niños, que no pasa nada, absolutamente falso, ¿vale? El acoso escolar es una forma de violencia y causa un daño significativo, ya estáis viendo, ¿no? Que está detrás de un gran número de problemas de salud mental en la adolescencia y en la juventud y en la niñez también, ¿vale? Otra idea falsa es que el ciberbullying pues no es tan grave, pues porque no es cara a cara. No, no es así. De hecho, debido al anonimato que proporciona el ciberbullying al agresor, el alcance masivo que tiene y el hecho de que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, le hace sentir a la víctima que nunca tiene un refugio seguro. La víctima que sufre acoso en el cole, pues cuando llega a casa se siente seguro, pero el que sufre ciberbullying siente que no tiene ningún refugio. Fijaros la importancia que tiene, ¿no? Otra idea falsa, por ejemplo, pues que si no se le presta atención, el acoso se cesará. No es cierto tampoco. Ignorar el acoso no hace que desaparezca, y si no se interviene, el problema y el daño va incrementando con el paso del tiempo. Bueno, como he dicho, creo que es importante que conozcamos estos mitos para tener una comprensión real de lo que es el bullying. Bueno, una vez visto los datos y las ideas falsas que hay sobre el bullying, sí me gustaría hablaros de los tipos de bullying que hay. Tenemos el físico, bueno, eso todos tenemos claro que hacen referencia a la agresión directa, ¿no? Como por ejemplo empujones, golpes, patadas, pero también daño a las pertenencias de las víctimas, como robarle o romper los objetos, y se caracteriza sobre todo por un uso de la fuerza para intimidar o para causar daño a la víctima. Tenemos el bullying psicológico, que bueno, se caracteriza pues, sobre todo por manipulación emocional, pues tenemos el gaslighting, el chantaje emocional, también por un hostigamiento repetido pues sistemáticamente como insultos, menosprecios, críticas constantes, y lo que se persigue es destruir la autoestima y la integridad moral de la víctima. El, el bullying relacional es aquel que busca dañar sobre todo la reputación y las relaciones sociales de la víctima a través pues, de la exclusión, pues, o bien de grupos o de actividades, o la manipulación social, pues hacer que otros no quieran ser amigos de la víctima y demás, ¿no? Y por último, tenemos el digital,
el bullying digital o ciberbullying, que bueno, que esta intimidación, este acoso ocurre en los medios digitales, como las redes sociales, las plataformas de mensajería, los correos electrónicos, los juegos en línea, ¿no? Y se manifiesta a través de comportamientos como, por ejemplo, difundir rumores sobre alguien, compartir fotos o vídeos de esa persona, enviar mensajes amenazantes o abusivos. En algunos casos los agresores se crean perfiles falsos para molestar a la víctima desde el anonimato y así pues la víctima tiene más sensación de desprotección incluso, ¿no? Bueno, una vez comentados los tipos, sí me gustaría eh, a un tema importante que creo que es que diferenciemos bien lo que es bullying de lo que no es bullying. Porque hay veces que se confunde, ¿no? Y vemos un conflicto y a lo mejor pensamos que nuestro hijo o nuestro alumno está siendo víctima de bullying y no es así. Y creo que todos debemos tener claro la diferencia, ¿vale? El conflicto es un enfrentamiento entre dos más partes que son iguales, iguales me refiero a que no hay desequilibrio de poder, ¿vale? Tienen la misma fuerza o el poder similar y que ocurre accidentalmente. Normalmente es un acto único, ¿vale? Y que también puede ocurrir en cualquier contexto y no tiene por qué ser en el contexto social o escolar y en el que no tiene por qué haber otros actores intervinientes. Ya veremos más adelante que en el bullying es necesario e indispensable la presencia del grupo, ¿vale? Eh, Además, en el conflicto no hay un objetivo o una intención de dañar clara, ¿no? Sin embargo, en el bullying, pues como hemos dicho antes, no es una acción accidental, es un patrón de conducta repetitiva y sistemática en la que hay un desequilibrio de poder, el acosador está por encima o se aprovecha de alguna forma de la víctima, que se da siempre en presencia de grupo, de otros actores implicados y que persigue el causar daño, el humillar o el intimidar a la víctima. Bueno, una vez visto lo que es el bullying en sí, sí me gustaría que viéramos y reflexionáramos también sobre los factores de riesgo implicados en el bullying. Es decir, qué características, situaciones, etcétera, pueden hacer que aumente la prevalencia de que se dé el bullying, ¿no? Entre las características individuales, eh, pues, por ejemplo, hay características de personalidad. ¿Vale? Esto no quiere decir que, que el agresor sea malo por naturaleza, ¿vale? O que sea la violencia sea por naturaleza, son conductas aprendidas, ¿vale? Ya veremos que los factores familiares y contextuales son también muy importantes. Y como son aprendidos, pues también pueden ser corregidos, pueden ser entrenados, ¿vale? Pero bueno, es verdad que hay ciertas características de personalidad, tanto en los agresores como en las víctimas, que les hacen pues, ser más vulnerables o bien de sufrir víctimas o bien de ser agresores. ¿Vale? Por ejemplo, la impulsividad, el egocentrismo, la falta de empatía, el poco autocontrol, esas son características de personalidad del agresor. De la víctima, pues la timidez, la baja autoestima, son características de personalidad. También sabemos que hay problemas de salud mental detrás, por ejemplo, TDAH en algunos casos, trastorno negativista desafiante o el consumo de algunas sustancias, sobre todo ya hablando de adolescentes, ¿no? O de jóvenes, que también hay bullying en jóvenes. Eh, Dificultades escolares, ¿no? El fracaso escolar también es un factor de riesgo, ¿vale? Eh, y luego también rasgos físicos o culturales distintos a la mayoría, porque lo que es diferente siempre puede ser como más vulnerable de sufrir bullying, ¿no? Eso en cuanto a factores individuales. En cuanto a familiares, pues bueno, una familia en la que pues, haya conflictos frecuentes o violencia doméstica, está claro que es también un riesgo, ¿no? Sobre todo para la aparición de los agresores, ¿no?
unos estilos de crianza o bien autoritarios o punitivos por un extremo, o bien permisivos o negligentes por otro, pues están asociados también al riesgo de bullying. Una comunicación deficiente en el hogar, ¿no? Una falta de comunicación abierta también es un factor de riesgo, la falta de supervisión o la ausencia de disciplina, de normas coherentes o una supervisión insuficiente por parte de los padres también puede contribuir a que los niños participen en el bullying. También un hogar desestructurado, con una desorganización o con mucho estrés, también es un factor de riesgo. Y bueno, también familias las que no hay un apoyo emocional, una atención, un afecto parental, también incrementan el riesgo. Y bueno, si en la familia hay problemas de consumo, como el alcohol u otras sustancias, pues también es un factor de riesgo a tener en cuenta, ¿vale? Aparte de factores familiares, también hay factores sociales o contextuales eh, que hay que tener también en cuenta, ¿no? Un entorno escolar o social que no aborde los conflictos de manera eficaz, pues, pues o se normalice la violencia, también es un factor de riesgo. La influencia de los medios, ¿no? Una alta presencia de contenidos violentos en videojuegos, en la televisión, en redes sociales, la vulnerabilidad. ¿Qué me refiero con vulnerabilidad? Pues pertenecer a comunidades marginadas, ser inmigrante o tener una identidad de género distinta o algún tipo de discapacidad, pues también puede aumentar el riesgo. Aparte de tener un nivel socioeconómico bajo y un nivel cultural bajo, también son factores de riesgo, ¿vale? Bueno, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta o qué protege a nuestros menores del bullying? Bueno, pues con respecto a los individuales, ¿vale? Pues tener una autoestima alta, tener una buena valoración de uno mismo, sentirse competente, buen nivel de autoeficacia, eso, si se fomenta eso en el menor, evidentemente va a ser menos propenso a sufrir bullying y a ejercer bullying también, porque ya veremos, ahora cuando hable más adelante de las características de los actores en el bullying, la baja autoestima es compartida tanto por la víctima como por los agresores. ¿Vale? Tener una inteligencia emocional sana, resiliencia, es decir, tener capacidad para recuperarse de las situaciones adversas o las dificultades que nos ponga la vida, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Tener habilidades sociales, pues desarrollar competencias para comunicarse, resolver conflictos pacíficamente y tener una actitud positiva en la vida, pues como factor individual o de personalidad también es importante como factor de protección. Con respecto a los familiares, pues bueno, está claro que un ambiente familiar saludable nos protege, un estilo de crianza democrático, pues padres equilibrados, que fomenten la comunicación y una interacción de calidad, eso protege también. Un hogar unido, con una buena cohesión familiar, eh, también nos protege. Que los padres tengan cierto conocimiento o educación al respecto de la crianza, del desarrollo infantil, pues también es un factor de protección. Y por último, con respecto a los factores de protección, los contextuales o escolares, pues tener un buen rendimiento académico, es raro que el chico tenga buen rendimiento académico con buen desempeño en los estudios, que también es un buen factor de protección, ¿no? El tener unas conexiones sociales, es decir, que los niños tengan relaciones de amistad, que sientan un apoyo entre iguales también es un factor de protección. Un ambiente escolar inclusivo, es decir, una escuela donde se hagan sentir valorados a todos los alumnos, fomentando sus habilidades, las potencialidades, que en estas escuelas se hagan programas de prevención, donde se establezcan reglas claras contra el bullying y que se actúe rápidamente en los casos en los que vaya apareciendo. Y luego que los chicos participen en actividades extraescolares, pues en actividades fuera del aula, pues deportivas o creativas, pues les hace desarrollar habilidades y sentirse motivados también, ¿no? Bueno, una vez vistos los factores,
de riesgo, sí me gustaría hablar de cómo funciona el bullying en sí. Bueno, lo he llamado mapa emocional del bullying, ¿vale? En este círculo que he puesto, que también se puede ver como un triángulo ahí, ¿no? Tenemos como tres actores, ¿no? Uno es el agresor, otro es la víctima y otro es el grupo. Eh, Tienen la misma importancia todos, es decir, bueno, el agresor planea cómo molestar o qué hacer para chinchar o para agredir, elige a la víctima, decide y actúa, ¿no? La víctima es elegida, ¿vale? Y sufre las consecuencias, ¿no? Y el grupo es el espectador y funciona de reforzador social para el agresor. Más adelante veremos la importancia que tiene y los roles diferentes que puede jugar el grupo en este círculo. Eh, bueno, sí me gustaría hablar de cada uno de estos actores que he puesto en ese círculo y sí me gustaría hablar de qué características hay detrás de lo que son los agresores, ¿no? Hay características psicológicas o de personalidad, como por ejemplo falta de empatía, impulsividad o poco autocontrol, necesidad de dominancia y de poder, baja autoestima, paradójicamente, actitud egocéntrica, baja tolerancia a la frustración también. A nivel conductual, pues presentan comportamientos provocadores, intimidatorios, usan la agresividad para resolver conflictos, probablemente lo han aprendido de su entorno, ¿vale? Suelen tener un rendimiento académico medio bajo y en algunos casos el acoso puede ser una forma de destacar en otras áreas o de desviar la atención de sus dificultades académicas. Eh, y, y, luego las características contextuales o familiares, pues suelen venir de un ambiente familiar poco afectivo o tener un modelo de conducta violento o tiene una supervisión adecuada y pueden estar expuestos a la violencia o bien copiando la agresividad que observan en casa o en redes sociales o en vídeos y suelen tener una falta de límites y ausencia de disciplina, también la sobreprotección, la falta de normas claras en casa, pues impide el desarrollo de su autonomía y el autocontrol en los agresores. Con referencia a la víctima, bueno, eh, como he dicho antes, pues hay unas características de personalidad como baja autoestima, inseguridad, timidez y pasividad, eh, sensibilidad, ¿no? Son más sensibles a las críticas o al rechazo de los iguales, tienen pocas habilidades sociales y experimentan altos niveles de ansiedad, depresión y en casos graves, pues, bueno, en casos graves no depresión, en casos graves depresión y ideación suicida incluso, ¿no? Características físicas. Esto puede ocurrirle a cualquiera, pero es verdad que hay mayor prevalencia en personas que tienen un aspecto físico diferente, por pertenecer a una minoría, ser inmigrante, como he dicho antes, extranjero, por tener gafas, por tener sobrepeso, por color de piel, por pertenecer a una minoría étnica o por tener diversidad funcional, pues una discapacidad física o intelectual, pues está detrás de las características de las víctimas. Y sobre todo, tenemos que estar muy pendientes de qué necesitan las víctimas, ¿vale? Las víctimas necesitan, sobre todo, apoyo emocional y comunicación, es decir, poder hablar con un adulto de confianza, pues acercarse a algún profesor, tutor, orientador o familiares para contarles lo que está sucediendo, denunciar la situación, ¿no? Informar a la escuela, a la familia, ser escuchado activamente, eh, necesitan que no se les juzgue para que se sientan en confianza y puedan comunicar pues, todo lo que les está pasando, ¿no? Y sobre todo no permanecer en silencio, ¿vale? Pero aparte de apoyo emocional y comunicación, necesitan protección y seguridad. Hay que evitar que estén solos, buscar soluciones para que no sean un blanco fácil, eh, a, que ellos aprendan
a no tolerar el maltrato de ninguna manera, que aprendan a rodearse de amigos que les brinden apoyo y confianza para que se sientan más seguros, buscar un apoyo externo, pues si la solución, o sea, si el problema, la situación no se resuelve en la escuela, pues se puede recurrir a servicios externos, a denuncias, etcétera, ¿no? Y luego necesitan recuperarse de lo que ha sucedido y empoderarse, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen que fortalecer la autoestima, pues fomentándose con actividades deportivas o donde puedan sentirse bien consigo mismos y poder hacer amigos, no culparse, recordar que la víctima nunca tiene la culpa de lo que está sucediendo, desarrollar habilidades para afrontar el problema, pues, por ejemplo, aprender herramientas para responder a las burlas o a la intimidación y, bueno, ser persistente, buscar ayuda hasta encontrar a un adulto que pueda resolver la situación que le está pasando. Bueno, como he dicho antes, el grupo tiene un papel muy importante. De hecho, si no existiera el grupo, estaríamos hablando de un conflicto puntual y no de bullying. A ver, el grupo puede representar diferentes roles, ¿vale? Puede ser espectador pasivo. Espectador pasivo, pues el grupo que es indiferente o se mantiene en silencio ante los actos agresivos y demás. Pero hay que recordar que el espectador pasivo refuerza al agresor, porque el agresor cree que su comportamiento es aceptable por el grupo. Porque como, bueno, no hay intervención o no hay ninguna actuación por parte del grupo, ellos pueden pensar que lo que están haciendo está bien, ¿vale? Ese es un rol que puede tomar el grupo. Otro rol es el apoyo al agresor. Pues bueno, pues que se ríen, aplauden, animan, graban con los teléfonos móviles. Esto, bueno, hace que el agresor pues se venga todavía más arriba, lo vea como aceptable, incluso le dé confianza para seguir haciéndolo, ¿no? Eh, y luego hay otros roles que son los que tenemos que fomentar, que son los que están en el lado derecho, ¿vale? Que es el de apoyo a la víctima. Pues hay veces que el grupo defiende, ¿no? O se posiciona del lado de la víctima. Ahí se ha demostrado y nosotros muchas veces lo vemos aquí en el centro. Ahora os explicaré a mis compañeros que aquí conviven tanto agresores como víctimas y cómo lo manejamos eso. Pues en cuanto el grupo se posiciona al lado de la víctima, la actuación, o sea, se frena ipso facto, ¿no? Pero todavía hay otro rol más interesante del grupo, que es el de intervención. Es el grupo que avisa a un adulto de confianza, que no solamente apoya a la víctima, sino que frena al agresor. Y entonces, pues bueno, pues ese sería el rol más ideal del grupo. ¿Vale? Eh, por último, en mi caso, y luego ya le dejo paso que no vea el tostón que estoy soltando, luego le dejo paso a mi compañera Carmen. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos? ¿Vale? Bueno, es nuestra responsabilidad proteger a nuestros menores, ¿no? De este peligro y de muchos otros, ¿no? Pero hoy estamos con el bullying. Bueno, pues es crucial que el adulto actúe, es decir, que haga algo, ¿vale? Y debe ir enfocado en ambos, bueno, yo diría incluso, y sobre todo en la escuela, también al grupo, ¿no? Como hemos dicho antes, fomentar que el grupo actúe como protección a la víctima y demás, ¿no? Pero con respecto a la víctima y el agresor, pues la víctima, tenemos que escuchar activamente a la víctima, atenderlo, validar los sentimientos para no minimizar lo que le está pasando, ¿vale? Tenemos que resguardar a la víctima para que se sienta apoyada y segura, acompañarla, brindándole apoyo emocional para que exprese sus emociones, sus sentimientos, que pueda ir recuperando la autoestima. Y luego reparar el daño. Esto es importante. Está bien que preguntemos a la víctima cómo desearía que el agresor reparara ese daño, ya sea físicamente o reponiendo sus pertenencias o a través de disculpas, pero esto es lo que tenemos que hacer como adultos con la víctima. Con el agresor, pues también escucharlo y acompañarlo.
hay que entrevistarlo a solas, por separado, para entender su perspectiva y aplicar las medidas correctivas que sean necesarias, ¿no? También establecer consecuencias, que el agresor comprenda la gravedad de sus actos, ¿no? Y que asuma esas consecuencias y también cómo ofrecer disculpas o bien públicas o reparar el daño que ha causado, ¿no? De alguna forma concreta. Y luego, pues tenemos que fomentar el cambio, ¿no? Acompañar el cambio del agresor, ¿no? Acompañarlo en este proceso para que reflexione sobre su comportamiento y que aprenda, pues, sobre empatía y sobre respeto. Al fin y al cabo, tenemos que intervenir de forma inmediata. Nos tenemos que coordinar con la escuela o con la institución en la que se dé. Mantener la confidencialidad. Esto es importante tanto para la víctima como para el agresor. Educar en prevención a los menores que nos rodean, si somos familia o si somos profesores, y ser un modelo también a seguir. Esto es importante porque si nosotros tenemos comportamientos agresivos o usamos la violencia para resolver conflictos, pues los menores nos copian, ¿vale? Bueno, muchas gracias por escucharme y voy a dar paso ahora a mi compañera Carmen, que va a hablar un poco sobre, pues bueno, cómo detectar las primeras señales del bullying y cómo intervenir, ¿vale? Bueno, gracias, Susana. Nada, todo tuyo. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañera Susana, después de introducirnos en todo lo que es el bullying, los tipos de bullying, los actores que participan, yo me voy a centrar en cómo detectar esas señales, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ver que puede haber un incipiente bullying o que está ocurriendo? Y la estrategia. Eh, ¿Qué síntomas emocionales podemos detectar? Pues aparece un aislamiento o retraimiento social, hay unos cambios de humor bruscos o tristeza, preocupación, ansiedad, miedo y ansiedad a ir al instituto, al colegio, a lugares específicos relacionados con donde han sufrido o están sufriendo bullying. A veces aparecen comportamientos agresivos sin un motivo aparente, los vemos irascibles, como muy a la defensiva. Tienen dificultad para hablar de lo que le está ocurriendo. Te sientas con el alumno, con tu hijo y le preguntas y son muy reticentes, evitativos. Todo esto sería un conjunto de síntomas emocionales que podemos estar atentos si aparecen, ¿vale? Porque está pasando algo. ¿Qué síntomas físicos son los que normalmente podemos detectar? Pues los típicos dolores recurrentes sin una causa médica que lo justifique, pues de cabeza, de barriga, musculares, problemas de sueño, que tengan insomnio o que de pronto tengan durante la noche pesadillas. Podemos observar también en ellos cambios en el apetito o que coma de manera compulsiva, con ansiedad o que le pongamos el plato y ni lo toque. O a veces le vemos lesiones que no nos saben explicar. Le vemos algún moratón, algún arañazo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estos síntomas físicos, ¿vale? ¿Cuál es otro síntoma que es llamativo? Pues el rendimiento escolar y social. Son chicos que normalmente tenían un buen rendimiento, con todo esto de esta ansiedad de no querer asistir al colegio, comienzan a no prestar atención, su rendimiento se ve afectado, hay un rechazo a la escuela, intenta ponernos excusas, no asistir, como esto que hablaba de los síntomas físicos. Somos conscientes de que a veces pierden las cosas y le preguntamos, oye, ¿dónde está tu estuche? No te lo saben decir, o viene roto, o le veis pertenencias que están destrozadas, igual, o de pronto que tienen más dificultades para introducirse en un grupo, para socializar si vamos a lo mejor a alguna comida familiar. Entonces, estos síntomas son frecuentes que se den, ¿vale? Y serían señales para detectar de manera temprana que algo está ocurriendo. Ahora, sí, nosotros veíamos importante señalar bueno, pues esta alarma, ¿no? Esta sintomatología por diferentes grupos de edad. Sí es cierto que estas señales se pueden repetir en todas las etapas. Nosotros lo hemos dividido en primaria, de 6 a 12, ¿vale? Donde son más frecuentes pues las somatizaciones, ¿vale? Pues, el llanto, rabietas, dolor de cabeza, que no están en clase cómodos, que no atienden, miedo a los recreos, actividades grupales, a la dinámica, más común en niños más pequeños el aislamiento.
se quedan solitos en el recreo, no quieren juntarse con los amiguitos, luego su ropa o como decía antes, objetos dañados o incluso que le preguntas por el desayuno y no se lo han comido o se lo ha comido otra persona, ¿vale? En la adolescencia, ¿qué señales podemos ver? Ya digo que hay algunas que se pueden repetir, ¿vale? Que acompañan a lo largo de las diferentes etapas. Pues hay más un aislamiento social, el adolescente tiene pérdida de interés por implicarse en grupos, en dinámicas, hay unos cambios bruscos de humor, eh, no están muy irascibles, no aceptan ningún tipo de opinión, faltan a clase y continuamente explican y dan excusas por el que no asisten. Probablemente también hay señales de ciberacoso, tienen ansiedad con el móvil, no dejan a los padres que vean conversaciones, pueden eliminar perfiles de gente que le está generando ese malestar. Luego hay muchos comentarios de comparación negativos sobre ellos mismos. Y una señal que es importante, que esto nos ocurre aquí en nuestro centro, cuando llegan chicos que han sufrido bullying, es el tema de la autolesión, ¿vale? Pues arañazo en antebrazo, a veces quemadura, que es un síntoma de que algo está ocurriendo, de que están gestionando algo de una manera inadecuada. Y en la juventud, pues lo hemos dividido de 12 a 18, que sigue, pues bueno, sigue habiendo un aislamiento social, pero sobre todo es más una ansiedad anticipatoria, es más unos pensamientos recurrentes, evitan clase o trabajo en grupo, el rendimiento académico o incluso laboral se ve que afecta de manera drástica, empiezan con sintomatología de insomnio, síntomas depresivos, ansiedad, y normalmente lo que ocurre es que abandonan tanto los estudios sin un motivo aparente o el trabajo que estén realizando, ¿vale? Nos parecía importante dividirlo en etapas para, según, porque hay profesionales que trabajan con niños más pequeños o con adolescentes y a veces es difícil ver qué es lo que aparece en cada una de las etapas, ¿vale? Mira, nosotros lo que vamos a hacer, Susana hacía un buen marco de qué es el bullying, de los factores que intervienen y de los actores. Y yo ahora me voy a centrar en la estrategia, ¿vale? Nos vamos a centrar en estrategias de prevención, de alerta y de actuación, tanto en víctima, en agresor como en el adulto. Prevención en el alumno víctima, ¿vale? La persona que está, que puede percibir ese bullying. Esto sería antes de que el bullying esté apareciendo, ¿no? Pues, ¿qué estrategia? Enseñarle a esa persona a mostrarse tal como es para que lo conozca, siendo natural, expresar sus sentimientos sin miedo, intentar enseñarle a que no permita ningún tipo de maltrato, ni verbal, ni físico, a poner límites de manera asertiva, ¿vale? A que se ponga retos diarios para aumentar su autoestima, para que poquito a poco vaya teniendo más confianza en sí mismo, evitar siempre la violencia y enseñarle pues, cómo gestionar el conflicto, como os decía, a través de límites y a través de una comunicación asertiva y sobre todo indicarle que debe de apoyarse porque siempre es más difícil a lo mejor comunicarte con el adulto, pero fomentarle y que se apoye en el grupo de amigos, ¿vale? Creemos que es muy importante como la prevención. ¿Qué podemos hacer en la prevención del bullying con el agresor? Un momento, esta diapositiva no se ha grabado tal como era. Sí, está mal. Vale, perdona un momentito. Con el agresor, pues fomentar conducta, eh, eh, Había pasado. sí, de reparación, de toma de conciencia, de identificar qué es lo que está pasando, de vigilancia, ver por qué lleva a cabo esas conductas, qué es lo que él siente, escucharlo, ¿vale? Establecer unas consecuencias claras para que él sepa qué tipo de conducta puede conllevar el daño que está generando y qué consecuencias genera sobre él, ¿vale? Entonces, esa prevención sería estar muy pendiente también el agresor, tanto en la víctima como en el agresor, ¿vale? ¿Qué podemos hacer la prevención en la familia? Me saltas del aula. Sí. Vale, perdón. ¿Cómo podemos prevenir en el aula? Pues sobre todo los profesionales que estáis con
con los alumnos, observar constantemente al alumnado, ¿vale? Pues ver si hay alguna falta de respeto, si hay algún tipo de conducta que esté fuera de lugar, fomentar dinámica y trabajo en equipo, intentar que diferentes grupos pues, vayan rotando, fomentar la inclusión y el respeto a la diversidad, trabajar mucho porque al final todos compartimos muchas cuestiones que más son las que nos unen que las que nos separan, fomentar terapias de inteligencia emocional, que expresen, que se comuniquen y de habilidades sociales, ¿vale? Sobre todo dar pauta al alumnado sobre la resolución de conflictos de una manera pacífica, intentar trabajar con ellos una comunicación asertiva donde se puedan poner límites y se respeten uno a otro, ¿vale? Y una formación preventiva sobre el bullying continuo. Eso debería ser un continuo en el aula. Pasamos a la prevención en la familia. Igualmente que en el aula necesitamos una observación permanente, ¿vale? Para detectar cualquier señal de alerta que podamos ver, pues no sé, eso, que nuestros hijos tienen un rendimiento académico que estamos viendo que va mal, que están perdiendo material escolar, lo que hablaba, ¿no? Repentinos cambios de humor, temor a ir al colegio, lesiones físicas, observación, ¿vale? Fomentar un clima de confianza, pues que nuestros hijos puedan contarnos, dedicarle tiempo, ¿vale? Tiempo de calidad, de sentarnos con ellos, oye, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Cómo va? Si lo vemos un poco más apagado, ¿qué te está pasando? Y luego también algo que a ellos les ayuda es poner límites, ¿vale? En su comportamiento diario, asignarle tareas para que vayan adquiriendo responsabilidades y autoestima, ¿vale? Hay que felicitarle cuando hagan las cosas bien, explicarle que cuando las cosas pues no es lo correcto, también tiene unas consecuencias, y al final centrarnos en que el refuerzo positivo es mucho más efectivo que una regañina constante, ¿vale? Por último, pues eso, enseñarle a mostrar sus sentimientos sin temor, ¿vale? Que se expresen, que se comuniquen, que de una manera asertiva, que es el punto intermedio entre la pasividad y la agresividad, ¿vale? Como lo que hablaba antes de una comunicación asertiva con adolescentes, ¿cómo podemos llevar esto a cabo? Pues bueno, desde diferentes estrategias, ¿no? Una de ellas sería la validación emocional y escucha activa. Pues escuchar sin interrumpir, reflejar emociones, ¿no? Ponerle, veo que esto te preocupa, intentar evitar minimizar, ¿vale? Luego, una comunicación basada en la curiosidad y no en el juicio, que ellos no se sientan que lo estamos, pues bueno, eso, juiciando, al final ellos se sientan coartados, que le hagamos preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo te afectó lo que ocurrió? ¿No? Evitar mensajes moralistas o darle nosotros una conclusión rápida. Si podemos darle mensajes en primera persona, ¿vale? Para que ellos se sientan, pues bueno, de alguna manera que baja su nivel de defensa, ¿no? Y decirle, bueno, yo me preocupo cuando te veo así, construir soluciones, ¿vale? En vez de imponerle reglas, pues, ¿qué idea se te ocurre a ti para manejar esto? ¿Qué necesitarías para sentirte más seguro? ¿Vale? Otra de las cosas que podemos hacer para la comunicación con adolescentes eficaz es normalizar conflictos sin normalizar la violencia, explicarle que los desacuerdos, pues que son parte de la vida, pero que humillar y dañar nunca, ¿vale? Hay que diferenciar, como decía mi compañera Susana, entre conflicto y bullying, que ellos entiendan esto. Podemos hablarle desde ejemplos, desde situaciones reales, porque los niños, los adolescentes conectan mucho mejor con cosas concretas que con cosas abstractas, ¿vale? Por esto también es importante hablarle con un lenguaje claro, sin tecnicismo, usar analogías cotidianas, ¿vale? Que ellos de su mundo, que ellos no entiendan, de redes sociales, de videojuegos. Utilizar en algunos momentos, cuando tengamos un clima de confianza, incluso darle espacio para el humor, ¿vale? Para quitarle un poco de carga, siempre evitando burlas y sarcasmo, ¿vale? Pero que sea un entorno en el que ellos se sientan cómodos. Luego también creemos importante que es importante integrar su mundo digital, porque ellos viven, bueno, pues como vivimos todos, ¿no? Pero preguntarle cómo viven los conflictos en el chat, en los grupos, si hay algún problema en algún grupo de
de WhatsApp que tengan con algún compañero, intentar entender que, bueno, que eso forma parte de su vida y que si hay algún problema que no lo comuniquen. Otra de las cuestiones es modelar, pues, de alguna manera, la vulnerabilidad segura, es decir, compartir ejemplos nuestros con nuestros hijos. Pues mira, a mí también me costaba hablar en público, a mí también me costaba el primer día de clase sentarme con compañeros que no conocía, ¿vale? Que ellos vean que estamos cerca de ellos, que lo entendemos, ¿vale? Una de las dos últimas parecen muy, muy relevantes, que son las señales no verbales. ¿Cómo comunicarnos con ellos? ¿No? Pues leerlos. No solamente porque, como hemos dicho muchas veces, ellos no se comunican, intentar leer pues los gestos, la postura, la mirada, el tono, ¿vale? Porque ellos comunican mucho con el comportamiento no verbal. Entonces, si notamos incomodidad, evitación, se lo validamos. Entiendo que esto debe ser difícil, entiendo que tal, ¿vale? Para que ellos se sientan nuevamente pues, en un entorno tranquilo, seguro. Y luego siempre cerrar esa comunicación con una ruta de apoyo. Con ruta de apoyo me refiero a recordarles que pueden acudir a los adultos de confianza, a sus tutores, a profes del cole, a sus terapeutas, a sus padres, ¿vale? Que ellos sepan que nosotros estamos aquí por y para ellos. Para nosotros eso sería una comunicación eficaz con adolescentes. Mira, ahora pasamos a trabajar un poco el tema de, estamos hablando de la prevención y hemos metido ahí lo que es la comunicación en la prevención. Ahora pasaríamos a las estrategias de alerta, es decir, cuando ya somos conscientes de que algo está ocurriendo, de que el alumno, la víctima, le está pasando algo. ¿Cómo lo alertamos? Pues transmitirle a la víctima que no tiene que mantenerse pasivo ante cualquier agresión, que tiene que comunicarlo, ¿vale? Que tiene que hablar qué está pasando, enseñarle a la víctima a poner límites, a entender que no tiene que aceptar ningún tipo de agresividad, ni verbal ni física, y que él puede expresar su opinión, poner en conocimiento al profesorado y a la familia de que somos conscientes de que algo está pasando, de que al alumno le está pasando algo, aprender a utilizar el lenguaje pues, para tener herramientas y mejorar su seguridad y su autoestima, darle las herramientas para que ellos puedan expresarse. Y si somos un observador, no somos la víctima, pero somos un observador, es decir, el compañero de clase que lo está viendo, que estamos en un equipo de fútbol, ponernos siempre al lado de la víctima, nunca del acosador. ¿Vale? Alerta en el alumno agresor, pues observación del comportamiento del agresor, tenemos que ver qué es lo que está llevando a cabo, ¿vale? Pues yo qué sé, está empezando con pequeños insultos, lo intenta avergonzar delante del resto, le tira el estuche cuando pasa por el lado. Tenemos que intervenir, como decía mi compañera Susana, de manera inmediata para parar la agresión, ¿vale? Aunque sea una pequeña agresión, aunque nos parezca un gesto insignificante, paramos la agresión. Si es posible y esto continúa, planteamos cambiar al agresor de aula durante un tiempo hasta que esto se elimine. Automáticamente pues ponemos en conocimiento a la familia y al agresor, tanto a la familia del agresor de los hechos, ¿vale? Como a la víctima, pero a la del agresor también. Y le comunicamos qué es lo que estamos viendo, qué es esa alerta que nosotros detectamos. Y por otro lado, acudir al orientador escolar si se está dando en un entorno escolar para la intervención y corrección de las conductas del agresor. Es decir, empezamos a trabajar esas conductas inadecuadas, disruptivas con el agresor. ¿Vale? La alerta en la familia y en el aula. Pues un poco lo mismo. ¿Qué podemos hacer, no? Cuando estamos viendo que algo está pasando. Si somos la familia, pues pedir tutoría. Ver que con todas estas señales que anteriormente hemos hablado, preguntar, oye, veo en casa esto, estoy viendo estas señales, esta sintomatología, y que el profesor que conoce bien a nuestro hijo, que pasa muchas horas en el aula, pues nos diga, pues mira, sí, estoy viendo esto, o yo no lo he detectado, pero que lo pongamos en conocimiento. Otra de las cosas, comprobar que el episodio no vuelva a producirse, ¿vale? Tenemos que ver si las medidas que estamos llevando a cabo están parando esto. Como familia, pues anima a tu hijo a contarlo y a no callarse. No el episodio en concreto, sino si vuelve a repetirse, si vuelve a ocurrir algo, ¿vale? Perdonad, ¿podéis apagar el micro?
Gracias. Vale. Otra de las cosas, darle herramientas de defensa personal, ¿vale? Si en algún caso son chicos más inseguros, necesitan pues herramientas, hablar con ellos, tanto verbales como físicas, ¿vale? Tanto herramientas de defensa personal de ella, buscar a un adulto, si estamos en un recreo, a cómo dialogar tanto con el adulto como con el agresor, como física, ¿vale? Nos retiramos del entorno, si hace falta ponemos distancia con una mano, pero que ellos tengan herramientas. Luego, brindarle un apoyo incondicional. Ante todo, como decía Susana, siempre vamos a estar aquí. Nuestra obligación es defenderte y estar contigo y que él lo sepa, ¿vale? Que no piense, como decía Susana al inicio, que esto son cosas de niños. Evidentemente, una mediación entre la víctima y el agresor. Es verdad que hay casos en los que la víctima no se encuentra fuerte como para realizar esa mediación. Entonces, antes de llevar a cabo esa mediación, tenemos que ver el estado de la víctima para ver si puede prestarse a ello o antes tenemos que trabajar con ella y luego hacer esa mediación con el agresor, ¿vale? Luego comunicar e implicar a la familia del agresor de lo que está pasando, ¿vale? Para que sean conscientes y trabajen también en casa con su hijo o hija. Generar en el aula un grupo social de apoyo, pues es decir, comentarle a los compañeros qué es lo que está ocurriendo, que no se va a permitir, que se va a actuar y que necesitamos que esta persona sea un apoyo, ¿vale? Y crear dinámicas grupales en el aula sobre el bullying. Eso nos consta que se hacen asiduamente, pero es verdad que es muy importante, porque a veces hacemos una dinámica, lo dejamos y continuamos. Y sería como algo que formara parte del día a día, ¿vale? Perdón, perdona, que es que no se nos pasa la diapositiva. ¿Y no? Se ve, ¿no? Es la siguiente. Pasamos a la siguiente. Sí. Ahí, ahora sí, ¿no? Vale. Aquí en la estrategia, en la actuación, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? Pues recogiendo información, es decir, describiendo la situación. ¿Qué ocurre? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Tener todos los datos, ¿vale? También por la importancia que decíamos anteriormente de identificar bien si es una situación que es reiterada, que tiene un objetivo o que es algo puntual. Tenemos que recoger todos los datos bien y ver qué es lo que está pasando. Elaborar una cronología, ¿vale? Y reunir informes y partes médicos si lo hubiese. Solicitar una reunión urgente pues, con el centro e informar. Estos serían ya como pasos cuando ya se está dando el bullying, ¿vale? Pedir investigación y medidas de protección, como hemos dicho anteriormente. En los centros, todos los centros tienen un protocolo oficial de actuación, pues llevarlo a cabo, ¿vale? La familia tendría que valorar la evolución y expresar satisfacción o desacuerdo con esos protocolos y esas acciones que se están llevando a cabo pues para proteger a la víctima. Y cuando ya todo esto está en marcha, valorar si es necesario un tratamiento psicológico con el menor, víctima y agresor, ¿vale? Por lo que contábamos antes de la importancia del agresor. Entonces, ahí, cuando ya hemos llevado a cabo todas las acciones, valoramos qué de necesario sería iniciar un tratamiento psicológico con ambos. Que el acoso continúa después de llevar a cabo todas estas acciones, pues ya tendríamos que acudir a una inspección educativa, ¿vale? Con toda la documentación que antes hemos requerido y si persiste y la familia lo considera, tanto el centro como la familia, presentar una denuncia civil o por lo penal, pero ya con todos los datos recogidos, ¿vale? Esas serían las estrategias tanto de prevención, de alerta como de actuación. Ahora os dejo aquí una serie de recursos, ¿vale? Que esto, bueno, ¿qué recursos disponemos? Pues como he dicho, ¿vale? Creo que hay una importancia muy importante en el tema del profesorado, son los primeros agentes que pasan tiempo con los niños y que empiezan a detectar señales.
el gabinete de orientación del instituto. Luego podemos acudir también a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, ¿vale? Dentro de eso a la inspección educativa si tenemos dudas, a los agentes tutores, a la Fiscalía de Menores si el caso tenemos que llevarlo a denuncia, a la policía. Os pongo ahí la página web también, ¿vale? De la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Y luego, en el caso, como hemos dicho, que necesitemos la intervención de una terapia, tanto con la víctima como con el agresor, pues acudir a psicólogos, a especialistas, ¿vale? Que trabajen con adolescentes, con niños, que puedan trabajar en ellos pues todas estas dificultades, habilidades sociales y lo que surja al final de haber sufrido este trauma. Paso, como os dejo ahora con mi compañero Nacho, ¿vale? Que os va a hablar de la intervención, de cómo trabajamos el bullying aquí en nuestro centro, en Itacoí. Hola, buenas tardes. Soy Nacho Mesa, director y enfermero del Centro Itacoín, somos un centro especializado en adolescentes con trastornos de conducta, 12 a 17 años, podrían cumplir los 18, pero no ingresar con 18 años. Y me dispongo a explicaros pues, qué intervenciones tenemos a nivel de prevenir o intervenir ante el acoso escolar. Para ello, me voy a servir del triángulo del fuego. Todos sabemos los tres elementos que son necesarios para que se produzca el fuego. Vamos a comparar el acoso escolar con un fuego, de hecho lo es, un fuego emocional. Los tres elementos que provocan el fuego son el combustible, calor y oxígeno. Como combustible vamos a tener, lo van a formar escolares con baja autoestima, inseguros, desmotivados, seguramente con fracaso escolar, que van a ser el caldo de cultivo perfecto para este tipo de conductas. En el calor vamos a tener ese primer episodio de conflicto o abuso de poder. No tiene por qué ser un conflicto. De hecho, el acosador o acosadora se va a mover entre la envidia y el desprecio. Desgraciadamente hay tendencia social a difamar, criticar a esa persona que es buena en lo que hace. Se llama síndrome de la amapola alta, esa amapola que es más alta que el resto en el campo y que hace que se acentúen las inseguridades, las limitaciones de algunas personas y que sientan que el equilibrio social está en juego y justifican pues difamar, criticar, estigmatizar. Por otro lado, tenemos el desprecio al diferente y las razones infinitas, color de piel, color de pelo. Eh, es muy importante controlar esas chispas que pueden provocar este fuego del acoso escolar. Y como oxígeno, pues ahí estamos profesionales y adultos que quizás pues miramos para otro lado, minimizamos, justificamos, déjalo que espabile, y estamos dando oxígeno a este fuego. Recordemos que para definición de acoso escolar se tienen que dar estas características, ¿vale? Tiene que ser reiterado en el tiempo, que se repita, tiene que haber maltrato, daño, intencionalidad, la intención va a marcar el resultado, no es no es lo que dices, sino cómo lo dices. Hay motes que se dicen con mucho cariño y otros que son muy crueles y es la manera en que lo dicen. Y como bien ha explicado Susana, hay un desequilibrio de fuerza. La víctima siempre va a estar por debajo a nivel con el acosador o acosadores. El tiempo va a ir en nuestra contra. Con el tiempo va a aumentar la intensidad del cuadro, va a aumentar la insensibilidad del grupo. Vamos a llamar grupo jaja, ese grupo que le ríe la gracia al acosador, el grupo callado, el que no se atreve a recriminar lo que está pasando. Y las secuelas, obviamente, con el tiempo van a aumentar en las víctimas, por lo tanto, es muy importante pues, actuar rápido. Nosotros nos encontramos en nuestro centro, nos llegan chavales y chavalas que han sufrido episodios de bullying muy dañados, los cuales presentan, tanto ellos como su familia, una sensibilidad y un umbral muy bajo a ciertas conductas, aunque sean de baja intensidad, porque para ellos son disparadores, son
le hace evocar, recordar, revivir el trauma. Por lo tanto, para nosotros es mucha responsabilidad saber gestionar estos episodios. Nuestros recursos, nuestros chicos y chicas residen, viven aquí 24 horas, estudian eso y bachillerato y para mantener ese clima de grupo saludable tan importante, es resulta prioritario la supervisión de los recreos y el tiempo libre, observar esas relaciones sociales entre ellos, verdaderas, esa estructura que hay en el grupo, quiénes son los líderes, quién se excluye, esa observación es muy importante, debe ser muy importante en los centros escolares. ¿Por qué digo esto? Porque el 90% del acoso escolar es invisible a los adultos, es muy civilino. Son amenazas, intimidación, el empujoncito por el pasillo, es la exclusión, la estigmatización. Por lo tanto, hay que buscar sus huellas. Como bien ha explicado Carmen, buscar esos cambios en la persona, hay que buscar las huellas del bullying. Eh, Súper importante favorecer canales de comunicación entre los usuarios y usuarias y profesionales para espacios donde poder escuchar, validar y después investigar pues aquello que estén viviendo, que quieran contarnos. Es necesario tener una estructura que favorezca la petición de ayuda. Profesorado, integradores, integradoras sociales, celadores, educadoras, son los miembros de nuestro equipo que más tiempo pasan con nuestros chavales. La prueba, a ver. Por favor, ¿podríamos mutar el micro? 10 minutos no te deja, pues 20 minutos. A ver, no debería, evidentemente no debería tardar tanto, pero por pensar que puede ser. Estamos escuchando a una No persona sé. hablar. Luego si puedo ahora ¿Puedes luego a las instrucciones, pero vamos. No sé qué puede ser, la verdad. Hola. Ahí. Parece que ya se ha silenciado. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Como decía, profesorado, integradores, integradores sociales, celadores, educadoras, son los profesionales que más tiempo pasan con nuestros chicos y chicas. Resulta muy importante que estén adiestrados estos profesionales que están con los escolares en relación de ayuda y que desempeñen habilidades relacionales como la escucha activa, actitud empática, negativa enérgica ante los límites, asertividad, para aquellas intervenciones necesarias con ellos. Nuestros chicos tienen una educadora de referencia, una educadora de mañana y tarde, tienen su terapeuta individual con su terapia semanal y a demanda, tienen terapia familiar. Susana realiza de manera encomiable con los chicos y sus familias, consulta de psiquiatría, neuropsicología, médico, enfermería, mantenimiento y cocina, y los espacios donde ellos pueden informar, comunicar cómo se sienten, qué está pasando, son muchos. Nosotros trabajamos desde el vínculo, ¿esto qué quiere decir? Mantenemos con ellos una relación terapéutica auténtica, sincera, de respeto y autenticidad, con defensa de nuestro espacio vital tan importante y que favorezca esta comunicación. Nosotros debemos ser sherpas en su camino. Son ellos los que van a coronar el Himalaya y nosotros los acompañamos. No hacemos nosotros el camino es de ellos. Esto es muy importante. Vaya, se ha quedado otra vez pillado esto. Disculpadme un segundo, por favor. Parece que hemos recuperado. Muy bien. A nuestros chicos y chicas se les plantea a su llegada un plan de tratamiento individualizado, académico, terapéutico, educativo, con un proceso por fases, van avanzando hasta llegar a la alta terapéutica, mediante un sistema motivacional, que es nuestra estrategia que adoptamos para mejorar la implicación de los pacientes en la ejecución y mantenimiento de estas conductas. Identificaremos conductas problemas, conductas positivas, recompensaremos, puntuaremos positivamente esas positivas, las negativas se convertirán en objetivos a conseguir, se les evalúa semanalmente a nivel académico, terapéutico y educativo, y si el balance es positivo, pues
se beneficiarán de lo que le corresponda ese fin de semana, sea una visita, primera noche, fin de semana. Ellos deben ir avanzando en este proceso y ganándose los beneficios. En Itacoin hacemos intervención socioeducativa. Recordad que hablábamos del combustible para este fuego que es el acoso escolar, que son esos escolares desmotivados, con baja autoestima. Es muy importante trabajar ese clima social saludable, asertivo, sano. Sin público no hay acoso, es el reforzador social fundamental para el acosador. Si aplicamos la física en el acoso y ponemos en una balanza, en un extremo la víctima, en otro el acosador y en medio estamos todos. El grupo jaja, que le ríe las gracias, vamos a ponernos del lado del acosador. El grupo callado se queda callado y lo dejamos en medio de la balanza. El familiar que no es capaz de reconocer que su hijo está teniendo conductas negativas y no sabe ponerle límites al lado de la balanza del agresor. El profesional que mira para otro lado porque piensa que, bueno, ya espabilará al lado del agresor. La balanza está desnivelada al lado del agresor. Tenemos que trabajar para que esa balanza se iguale y vaya hacia el lado de la víctima. Es muy importante trabajar con el grupo y en este aspecto. Implementar protocolos de prevención y sensibilización al respecto y fomentar la cohesión del grupo. Súper importante. Disculpad, no se ve la pantalla compartida, que os lo he puesto por el chat. Vale, muchas gracias. No, no hay de qué, para que luego en la grabación también se pueda ver. Ahora sí que se ve vuestra pantalla. Por la anterior, que es la que no se ha visto a lo mejor, ¿no? Vale, pongo la anterior. Vale, ¿dónde nos quedamos? ¿Habéis visto lo del plan de tratamiento individualizado? Esta imagen no se veía, que creo que es todo lo que estabas empezando a explicar ahora de un lado y del otro. De acuerdo, sí, este es el plan de tratamiento individualizado, el proceso de nuestros chicos y chicas por fases, en el que son evaluados semanalmente, se marcan unos objetivos, se identifican conductas problemas, conductas positivas, se refuerzan estas conductas positivas, funcionamos con un sistema motivacional por puntos. Por ejemplo, para disfrutar del MP3 hoy en duchas, pues tiene que estar en positivo ayer y semanalmente se hace una evaluación en la que si es positiva, pues accederán a los beneficios que les correspondan. Hemos hablado de trabajar lo importante del clima social saludable, que el público, tenemos que trabajar sobre el público y el grupo porque es un refuerzo positivo al agresor. Refuerzo positivo va a tener el silencio del grupo callado, las risas del grupo jaja, el miedo de la víctima, todos son reforzadores positivos que encuentra el agresor, que se encuentra cómodo en esa situación, una situación sin límites, sin normas, sin consecuencias. Es muy importante implementar protocolos de prevención y sensibilización y fomentar la cohesión del grupo. En Itacoin hacemos intervención socioeducativa mediante semanas temáticas. Cada semana se trabaja un tema mediante talleres que desempeñan de manera impecable nuestros integradoras, integradores sociales y educadores. Y transmitimos una serie de valores, perdón, muy importantes para nuestra sociedad, como son la empatía, saber ponerse en la situación del otro, diversidad, cada uno de nosotros somos únicos y maravillosos biológicamente, todos somos diferentes, la resiliencia, la vida duele, la vida es dura, las cosas requieren esfuerzo, sin esfuerzo no hay recompensa y transmitir esto y enseñar esto es muy importante. Que sepan desempeñarse en los conflictos, identificar sus emociones y gestionarlas. La autoestima, trabajar la autoestima con ellos es muy importante. El respeto a la vida vegetal, animal. Ahí os presento a Pinky, forma parte de nuestro equipo, es una gatita maravillosa. Y el huerto. Y nuestro super huerto. Super huerto. Sí, sí, sí. La bichuela mágica. Os pongo un ejemplo de algunas semanas temáticas y sus talleres. Dentro de estas semanas temáticas que trabajamos con nuestros chicos, pues está la relación con iguales, herramientas para mejorar las relaciones sociales y las habilidades sociales, autoestima, bullying, como no, racismo,
trabajar el autoconcepto, las relaciones familiares, muy importante, la igualdad, emociones, cohesión de grupo, autocontrol e impulsividad, aprender a expresar nuestros pensamientos, cómo comunicarnos, la relación con iguales, la dependencia emocional, cultura del mundo, muy importante, redes sociales, relaciones familiares. Semana a semana vamos educando a nuestros chicos y chicas en temas muy importantes. El deporte fundamental en nuestros adolescentes, dejarlo que fogue, por favor. Nuestros adolescentes tienen que fogar, tienen que quemar. De esta manera, sus niveles de estrés y de ansiedad disminuirán, el cuerpo nos recompensa con endorfinas cuando hacemos deporte, el cuerpo nos dice muchas gracias, estas hormonas hacen que nos sintamos mejor, que mejore nuestro estado de ánimo. El deporte mejora la autoestima y la autoconfianza a medida que me voy encontrando en forma, que voy consiguiendo, hoy levanto 2 kilitos, mañana 3, me pongo contento, gano en autoconfianza y fomenta la interacción social. Y la resiliencia, por supuesto, enseña a lidiar con derrota y fracaso. En el deporte es un momento que nos volvemos muy homínidos. El momento deporte es un momento de chispas, chispas que pueden provocar fuego y es un momento en el que el deporte debe ser dirigido porque hay tendencia a que los mejores jueguen juntos, a mofarse del que pierde. Es muy importante transmitir valores como el juego limpio, la deportividad. Entonces, bueno, en estos momentos mucha adrenalina, un golpe que se escapa. eh, un momento de supervisión muy importante y de acompañamiento y de enseñanza. El oxígeno, como he explicado antes, para este fuego del acoso escolar somos nosotros, los adultos, ¿vale? Los adultos que tendemos a, como bien, muy bien ha explicado Susana, a caer en mitos como son cosas de niños, siempre ha pasado, no podemos hacer nada. Si esto ocurre fuera del centro escolar, no es responsabilidad mía, ya espabilará. Pues bueno, de esta manera estamos dando oxígeno a este fuego. Negamos, justificamos, normalizamos errores de atribución. Algunas veces resulta que la conducta más disruptiva la está presentando la víctima y estamos culpándola y realmente es la víctima la que está teniendo una conducta más disruptiva y más llamativa. Trabajar este entorno saludable, en unas condiciones para que no exista el acoso, adultos y profesionales somos muy importantes en esta ecuación. Los centros escolares deben fomentar estos espacios, estos canales de comunicación, en los que los chicos se sientan seguros, sientan que hay límites, que hay normas, que hay consecuencias, que pueden intervenir, que pueden sofocar esta chispa y que se les va a cuidar. Eh, Hay que trabajar por esa estructura que fomente un entorno seguro contra el acoso escolar. La lección principal aquí es que el acoso escolar se puede evitar. La víctima tiene que aprender a poner límites, el agresor a respetar, el público tiene que aprender a intervenir y en el tema del acoso escolar, si el acoso escolar tiene un perfume es el del miedo, todo el mundo tiene miedo. La víctima tiene miedo, ¿cuándo será la próxima vez? ¿Qué me harán? El agresor tiene miedo de perder el estatus, de que no le den gracias. La familia del agresor tiene miedo, que no sabe cómo, no puede, miedo a reconocer, miedo a poner límite. La familia de la víctima tiene miedo a no saber cómo ayudar a su hijo. El profesor y el director tienen miedo a reconocer lo que está pasando en sus aulas. Entonces, el bullying, el acoso escolar necesita de valientes, personas valientes que den un paso, que sofoquen chispas y que paguen fuegos. Detrás de cada historia de acoso hay una oportunidad de transformación. Cuando un niño o adolescente aprende a gestionar su dolor, se convertirá en un agente de cambio para su entorno. He elegido esta fotografía para terminar como ejemplo de vivir en diversidad. A la izquierda Frita, a la derecha Beethoven, tras un tiempo de vivir como el perro y el gato, y tras mucho amor, paciencia, educación entre los chicos y profesionales, conseguimos que se respetaran. El día que descubrieron que juntos eran más fuertes, su vida cambió.
que la vida viviendo con amor y respeto es mucho más satisfactoria. Sirva de homenaje para Beethoven, el gatito rubio, se nos puede venir. Sirva de homenaje a él. Entre los dos suman innumerables intervenciones con nuestros chicos de manera matrícula de honor. Sirva de homenaje, descansa en paz, Beethoven, te echaremos mucho de menos. Gracias por tus cuidados y por tu amor. Y para terminar, eduquemos a nuestros chicos, a nuestra juventud, para que sean bomberos valientes y sofoquen chispas a su alrededor, sean bomberos emocionales. Y con los pirómanos, pues trabajemos, confrontémoslos, eduquémoslos. Realmente partimos de la base de que no son malas personas, ¿vale? Hacen cosas malas, pero no son malas personas. Son realmente el agresor y los agresores son los que más baja tienen la autoestima. Los malotes no son tan malotes y también necesitan mucho cariño y muchos abrazos. Y luchemos y eduquemos a nuestros jóvenes para que vayan sofocando fuegos y no provocándolos. Muchas gracias por vuestra atención. Se abre un espacio de ruegos y preguntas. Si queréis participar, estaremos encantados. Vamos a dejar de compartir para que nos veamos. Las caras. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahí el chat. Ahí. ¿De quién escribió antes? Ah, vale. El chat, vale. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Os emplazamos Un al placer. siguiente, ha sido un auténtico placer. Cualquier cosa, cualquier duda que necesitéis, que nos queráis transmitir, consultar, estamos dispuestísimos. Os emplazamos al siguiente webinar. El tema será TEA, trastorno del espectro autista y la convivencia con estos chicos y chicas. Cuando se cierre fecha, os invitaremos a todos vosotros. De nuevo, agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención. Gracias por los corazones y los aplausos. Muchas gracias. Ay, qué bonito los corazoncitos. Podemos tener la presentación para repasar conceptos. Se ha grabado, ¿no? Sí, se puede enviar. Se ha grabado, se puede enviar. La compartiremos. Creo que están escribiendo. Gracias a vosotros por asistir. Puede dedicarnos un ratito de la tarde. Desde Costa Rica. Madre mía. Qué bien. Qué bonito Costa Rica. Me lo han contado, ya no he estado. Me han dicho que se hacen unas excursiones nocturnas muy bonitas. Yo no he estado tampoco. Envidia. Con el resto del claustro, claro. Sí, por supuesto. Por Se ha supuesto. grabado y la enviaré. ¿Vale? Por petición, ¿no? La compartiremos en la página, en YouTube. Vale, perfecto. La enviaremos al correo, sí. Bueno, Pues muchísimas pues gracias. nada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, hasta luego, gracias. Bomberos, seamos bomberos. Sí. Gracias.